tendremos una ponencia con 2 especialistas, tanto en la materia laboral como en la materia fiscal. Doy la bienvenida a Fernando Illanes, maestro en Derecho por la Universidad Libre de Derecho y director del bufete Illanes Ramos. También se encuentra con nosotros el licenciado Arturo Pueblita. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es socio de la firma Pueblita Abogados. Les damos la más cordial bienvenida a ambos y el día de hoy nos van a hablar sobre los servicios especializados y más allá de cómo poder hacer un análisis del objeto social y la actividad económica preponderante, ambos en sus ramas de especialidad, derecho laboral y derecho fiscal. Muchas gracias, licenciados, y adelante. Muchas gracias, Lore, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con mi amigo Arturo Pueblita esta conversación. Y yo quisiera, por mi expertise en materia laboral, que antes de que arrancáramos, Arturo, con la pregunta muy importante que nos formula Lore, mencionar algunos antecedentes, ¿no? Esta reforma que de repente se nos vino de la nada. Yo tuve la suerte de participar en todas las discusiones previas. Y bueno, pues el objeto aparentemente era un objeto razonable, porque era decir, oye, hay una subcontratación abusiva que están utilizando para el efecto de brincarse todas las obligaciones fiscales de seguridad social y en perjuicio de los trabajadores, etcétera, etcétera, con lo cual me parece que todos estábamos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, la subcontratación abusiva, pues se abusó de ella, valga la redundancia. Y el problema es que el criterio que tomaron pues fue, como lo hemos dicho fuera de cámaras, envenenar el río, ¿no? O sea, dijeron, no, pues toda la subcontratación, y el primer impulso del gobierno fue proponer que se prohíbe la subcontratación de personal, que es lo que significa poner a disposición trabajadores de una en beneficio de la otra. Y ya, ahí se acaba el artículo 12 y se acabó. Pues después de muchos esfuerzos de convencimiento, y la verdad pues no eran argumentos más que racionales, explicar cómo se lleva a cabo una actividad, cómo se realiza pues una obra de construcción, en las empresas de todo tipo. Necesitamos todos el apoyo de ciertas actividades especializadas. El mundo se está especializando, las empresas cambiaron su forma tradicional de trabajar y se han convertido en especialistas de las cosas. Y les hacíamos ver que no íbamos a poder trabajar bajo esas condiciones. Entonces se abrió el espacio de la reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que dice, bueno, si es una obra especializada, un servicio especializado, pues está bien. Pero ¿qué vamos a entender por eso? Y ahí se definió que no forme parte del objeto social y de la actividad económica preponderante. Estas pláticas se llevaron al más alto nivel, inclusive estuvimos en la mesa con el presidente de la República, él se involucró directamente, y tenemos un segundo problema. El tema del reparto de utilidades, porque la otra cara de la moneda, la otra razón por la cual estaban intentando hacer esta modificación, es que decían que con esto, pues mandábamos a los trabajadores a prestadores de servicios con el único objetivo de no pagar utilidades, lo cual pues era parcialmente cierto en algunos casos, porque hay empresas intensivas en capital que tienen muy poquitos trabajadores que generan muchísima riqueza porque su materia prima es el dinero, y que no es razonable que paguen 4 o 5 años de reparto de utilidades aparte del salario y todo. A ese extremo podíamos llegar con algunas empresas intensivas en capital, y esto hubiera inhibido las próximas inversiones y hubiera salido muchísimo capital de México, porque no se hubieran podido seguir desarrollando algunas actividades en el país que son muy relevantes. De ahí surgió la idea de topar el reparto de utilidades. Se consideró más o menos el promedio que se pagaba, las que sí pagaban, y pues la verdad no es una cifra con la que nadie haya quedado a gusto. 3 meses de salario puede ser muy relevante, porque son 3 meses además de todo lo que ya se paga. En algunas empresas tenían bonos de productividad, premios de fin de año, etcétera. Pero bueno, al final del día es con lo que nos quedamos, ¿no? Y el problema es que pues pasaron 2 fenómenos con los que yo quisiera partir ahí para soltarte la palabra. Es que, por un lado, las empresas estructuradas, las empresas que tienen la intención y la cultura de cumplir con las leyes, pues se deshicieron de su proveeduría, ¿no? De empresas de capital humano, de empresas de servicios incluso especializados, porque había mucha incertidumbre y no querían ser objeto de sanciones.
Y el otro fenómeno que se dio es que las empresas de subcontratación abusiva, estas que hacen trampas para todo, esas han seguido ofreciendo y vendiendo sus servicios. Entonces, me parece que esta pregunta que nos hace Lore es del todo pertinente, porque debemos partir de la base de que si bien el artículo 12 prohíbe la subcontratación, el artículo 13 dice con toda claridad que sí se pueden subcontratar obras o servicios especializados, entendiéndose por estos aquellos que no forman parte del objeto social o de la actividad económica preponderante. Y bueno, esto abre una posibilidad real de hacerlo. Claro, hay que hacer algunos ajustes jurídicos, pero no necesariamente deshacernos de toda la proveeduría o decir, o peor, informalizar las actividades, que es otra cosa que ha pasado, ¿no? Se han informalizado, pues págale por fuera, y realmente me parece que eso vulnera el Estado de Derecho. Yo quisiera esta pequeña introducción y te dejo para que me ayudes a seguir complementando esta pregunta que nos hacía Lore. Con todo gusto, Fer. Yo coincido contigo en el aspecto fiscal. Uno de los temas que se fue discutiendo también era este ofrecimiento de muchas empresas abusivas de subcontratación, pero que comentábamos fuera de cámara, de los productos milagro, que llegaban y les ofrecían a los patrones una salida en donde iban a poder tomar la deducción de los pagos que realizaban de sus trabajadores. En materia fiscal nos tenemos que ir un poco al antecedente con la reforma del 2014, que limitó la deducción a los patrones de ciertos pagos que les hacían a los trabajadores y que estaban exentos a su vez, temas de horas extras, tema de prima vacacional y ese tipo de cosas que están exentos para efectos fiscales porque así lo establece la legislación fiscal y que son obligatorias para los patrones en materia de la legislación laboral, y entonces había una merma para los patrones que estaban obligados por la ley laboral a pagar ciertos conceptos que no iban a poder deducir al 100%, y eso de alguna manera se convirtió también en un incentivo indirecto para que muchos patrones terminaran cayendo en manos pues, de empresas outsourceras, digamos, de las abusivas, que les daban ese primer punto de entrada, que les decías, oye, conmigo vas a poder deducir el 100% y yo me hago cargo, y ya después empezaban ahí estas empresas a ofrecer una serie de servicios adicionales, de pagar menos renta y de hacer algunas cosas completamente absolutamente abusivas, con algunos conceptos que, digamos, para mí eran completamente absurdos, como el estar diciendo que le iban a pagar derechos de autor a los trabajadores, ¿no? Con la simulación de que había la publicación de un concepto, es decir, ya estaban yéndose del otro lado. Y en ese sentido coincido contigo, no podemos más que estar de acuerdo en que se haya cerrado el paso a esos bribones. Lo que sucedió es que terminaron poniendo trabas para todos los demás, ¿no? Y un tema de prohibición definitivamente no es lo correcto. Vienen estos ajustes que tú dices de decir se prohíbe, pero se abre la posibilidad a contratar servicios que no sean parte de tu objeto ni de tu actividad preponderante, y entonces se abre un abanico de posibilidades y de interpretaciones que, dependiendo la persona o la autoridad que esté interpretando esta norma, le va a dar el alcance que les conviene a unos y a otros. En ese sentido, se abrió un concepto y se empezó a abrir también mucha información y se empezó a generar una gran cantidad de opiniones diferentes de hacia dónde tenían que llevarse estas modificaciones de los objetos sociales, que si se tenían que restringir demasiado. Yo creo que lo que sí podemos pensar es la desaparición de esos conceptos como se hacían antes, que se ponían listados de machote en las notarías, en donde eran páginas y páginas con actividades sociales dentro de los estatutos sociales, pero se vuelve muy importante también determinar cuál es el objeto o la actividad preponderante que tiene que ver en función de los ingresos que va obteniendo la empresa, y un tema que es muy importante, que esto puede ser variable también. No, puede ser que una empresa por un determinado periodo estaba realizando una actividad y con el paso del tiempo, en la diversificación de actividades, se dieron cuenta que empezando a hacer otra, se volvía un negocio. Te puedo poner ejemplos de cadenas comerciales que eran tiendas, que eran tiendas departamentales, y que después su negocio se convirtió en un negocio inmobiliario y que se fue dando de manera paulatina, en donde lo relevante ya no era la comercialización de los productos, sino ser propietarios de inmuebles
que iban haciendo pequeñas sus propias tiendas y que iban dando espacios a terceros y que se terminaban convirtiendo en negocios inmobiliarios. Eso puede terminar pasando en cualquier momento. Y eso requiere también tener una asesoría permanente por parte de los abogados corporativos, laborales y fiscales para ir viendo cómo se está haciendo el trabajo y las actividades en función de la parte económica, revisar lo que tenga que ver con el objeto, del objeto social que está en los estatutos y también ir determinando en función de las actividades económicas que están haciendo si puede contratarse un determinado servicio o no. Aquí entra un tema muy importante que es el compliance, el ir haciendo una evaluación metodológica y de manera continua sobre las actividades y lo que están realizando las empresas. Yo creo que sí. Fíjate, Arturo, que ahorita mencionabas los centros comerciales, me recordaba la discusión que tuvimos con la Secretaría de Trabajo, porque decía, pues todos los demostradores no los pueden tener aquí. Oye, pero el de salchichonería, es que el demostrador salchichonero que está haciendo es una venta, y a lo que se dedica el centro comercial es a vender. No, el señor de salchichonería está capacitado para manejar reglas de inocuidad, ver que no se contaminen los productos, ofrecerlos en sabor, calidad, grasas, sales, ¿no? Entonces tienen una especialización. Y fue una discusión eterna que por fortuna al final del día pues terminaron por aceptarla, porque era evidente que aunque aparentemente era una actividad de comercio la que realizaban los demostradores, en realidad hace una función específica. Cuidan sus anaqueles, revisan que el producto esté en el lugar adecuado, que se puede exhibir correctamente en la tienda. Simplemente proporciona el espacio físico para que se pongan esos productos. Y es un buen ejemplo, digamos, para irnos a la revisión del objeto social. Como tú bien mencionabas, la tradición en México y los notarios es que el objeto social pues era interminable, ¿no? Yo podía hacer telas y chiles rellenos y atole, ¿no? En el objeto social, y francamente, la idea es decir, pues, dejemos abierto todo. Si el día de mañana evoluciona, si en lugar de que contrates algún servicio, tú también te la fabricas, pues ya lo tienes en tu objeto social. El otro riesgo es que ahora me parece que algunos colegas rasuraron demasiado los objetos sociales. Debemos ser cuidadosos. Es decir, sí creo que el objeto social debemos ir a su origen, que es decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a generar riqueza? ¿Para qué voy a hacer una inversión de capitales o de mi capacidad de conocimientos? ¿Para qué? Bueno, pues hay que poner eso que vamos a hacer específicamente, entendiendo claramente que hay algunas actividades complementarias que, aunque no estén definidas en el objeto, pues hay actividades que se necesitan realizar, que son intrínsecas de la actividad principal, estén o no estén en el objeto social. Pero todo lo demás pues se puede subcontratar, ¿no? Entonces, si somos cuidadosos en la creación de nuestro nuevo objeto social o en el manejo del nuevo objeto social, una vez que se consulte con un abogado, siempre con una opinión fiscal, siempre con una opinión laboral y corporativa, me parece que no hay otra manera de hacerlo bien. Debemos cuidar el objeto social, pero también cuidar que el objeto social se refiere y permita la realización de la actividad económica preponderante, que tú ya les explicarás técnicamente lo que es cada una de estas cosas, porque pues yo y me voy a meter un poco a tu cancha, pero para ser deducible un gasto tiene que ser estrictamente indispensable, y para que sea estrictamente indispensable, pues tiene que estar vinculado a lo que hago, ¿no? Entonces, también esto ha pasado en algunos casos, que limpiaron tanto el objeto social que desvincularon el objeto social a la actividad económica preponderante y se corre un riesgo enorme. Yo creo que hay que ser cuidadosos y me iré otra vez al origen de la pregunta, es decir, sí se pueden subcontratar obras y servicios especializados, y para poderlo hacer, si todo lo que yo no sé hacer y que requiero para cumplir con mi fin último, y para poderlo hacer hay que corregir el objeto social, ponerlo estrictamente lo necesario para el cumplimiento de mis obligaciones, con esta vinculación a la actividad económica preponderante, y de esta manera pues creo que podemos seguir continuando valiéndonos de empresas especializadas en la producción de bienes o prestación de servicios, en la industria automotriz,
pues los automóviles que nos los pintan, pues mandan las empresas, no voy a decir marcas, pero mandan a sus cabinas de pintura y nos dicen, sí, pero para que haya garantía, la tienen que operar mis trabajadores. La Secretaría de Trabajo, hay una subcontratación indebida porque forma parte de la actividad. No, yo no pinto coches, yo armo coches. Yo armo coches y le puedo mandar pintar fuera y traerlo aquí. Lo lógico es que en mi tren de producción esté el área de pintura y evidentemente pues el señor que me pone la cabina y que se encarga de venderme la pintura y venderme el servicio especializado de pintar los automóviles, pues lo haga con su propio personal, no está puesto a mi disposición. Esa es otra frontera que debemos analizar. Si el señor está, no el hecho de que una persona esté en el centro de trabajo, aunque algunas reglas de parte de la Secretaría del Trabajo lo insinúan, no necesariamente están a mi disposición, ¿no? Estar a mi disposición, estar bajo mi mando, bajo mis instrucciones, y por eso insisto en que pues esta actividad colegiada entre especialistas en materia fiscal, materia corporativa y materia laboral es indispensable para situar correctamente las actividades que sí se van a realizar y dar espacio a la contratación legal, adecuada, posible, de otras actividades especializadas que yo no realizo, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida pues, para este análisis al que nos han invitado a realizar. Pero bueno, creo que a lo mejor tú les puedes hablar de las consecuencias fiscales también, de que esto no esté bien ordenado, ¿no? Con todo gusto. Mira, para determinar qué es una erogación deducible y qué no, la ley del impuesto sobre la renta te dice que los gastos, para que sean deducibles, deben ser estrictamente indispensables y tienen que estar vinculados con el objeto social de tu empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si tú invitas a un cliente a tu despacho y le ofreces un café, si el criterio fuera que para que sea deducible está vinculado con la obtención de ingresos, te dirían que si no le cobraste el café al cliente, para ti no es deducible. Ni el café, ni la cafetera, ni el agua, ni la luz. Cosa que sería absurdo. Como tiene que ver con el objeto de la sociedad, pues bueno, si tu negocio es ser un despacho de abogados, o es una fábrica textil, o es un ingenio azucarero, lo que tienes que hacer es tener definido, jurídicamente hablando, en tu acta constitutiva y en tus actas de asamblea, o sea, tener en los documentos sociales, tener establecido cuáles son las actividades que puedes realizar. Y ahí pueden haber actividades principales y pueden haber actividades secundarias. Para que sean deducibles los gastos, no tienes que estar, esas actividades principales y secundarias no tienen que estar vinculadas directo a cobrar una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, es cumplir con ese objetivo. Si como resultado de la reforma en materia de subcontratación se hace una tala indiscriminada de las actividades de tu objeto social, corres el riesgo que algunos gastos quedaran fuera de ese objeto social. Lo que se debe de buscar y lo que se debe procurar en todo momento es que para que los gastos que van realizando las empresas sean deducibles y sean acordes a su objeto social, a las actividades de la empresa, pues lo que tienen que hacer es justamente ser suficientes y tienen que estar vinculadas. Si en tu objeto social tú eres un ingenio azucarero y tenías dentro de tu objeto social el poder realizar extracción de minerales, pues evidentemente ahí no guardaría una relación el objeto social con tu actividad preponderante. Y ese es el otro tema. Para determinar el concepto de actividad preponderante necesitas ir analizando también en función de tus ingresos a qué estás dedicando tu actividad. Debemos de pensar también que entonces, si vas a estar subcontratando personal para obras y servicios especializados, tienen que ser diferentes a estas actividades. Si tu empresa es un ingenio azucarero y tú estás contratando personal, o diciendo que subcontratas personal para la realización de las actividades sustantivas del ingenio, te puedes poner tú solo una traba. Pero si lo que tienes es la subcontratación de servicios especializados en materia de seguridad o en materia de la infraestructura que necesitas para el armado de las máquinas que se desmontan y se montan para la realización de las actividades cada año, pues en ese caso sí puedes tener cierto personal que vas a estar administrando, que está puesto a tu disposición para que bajo tus reglas y bajo tus condiciones estén prestando un servicio, se acabe el servicio especializado y se pueden ir. O puede darse el caso que existan también servicios especializados que se presten de manera permanente, que están vinculados con tu objeto,
pero que no es tu actividad principal. Te digo, como pueden ser temas de seguridad, como pueden ser temas de marketing, como pueden ser temas de servicios y de actividades muy puntuales y que no tienen que ver con el core del negocio de donde se están obteniendo la principal fuente de ingresos. Sí, sin duda yo creo que esto que dices es muy claro y pues solamente mencionar que la Secretaría del Trabajo, en donde ha tenido dudas específicas, lo hizo con la industria hotelera, lo hizo con la industria aguacatera, generó un acuerdo diciendo qué actividades a juicio de la Secretaría del Trabajo, cosa que también pues, puede ser cuestionable, son propias de su negocio y que por tanto no se pueden considerar especializadas. En el caso de los aguacateros, establecieron que el corte no puede considerarse una actividad especializada, lo cual esto está todavía impugnado en los tribunales. Yo creo que deberán resolver correctamente, porque desde luego que el corte pues, lo realizan unas personas muy especializadas que también manejan temas de inocuidad, que saben cómo colocar el producto, porque son productos de exportación y requieren cumplir con ciertas normas. Y estas empresas y los trabajadores a su servicio saben hacerlo. Además son pues, cuestiones temporales, ¿no? Pues tener ahí una persona por 2 o 3 días para que te ayude a cortar es muy complejo, dónde lo consigues, dónde lo contratas, dónde lo capacitas. Son labores urgentes e inmediatas que desde luego se deben poder subcontratar. Ahora, también el hecho que se hayan hecho estas reglamentaciones específicas, en donde ya la Secretaría del Trabajo ha emitido su juicio a través de un acuerdo que, pues, insisto, en el caso de los hoteleros entiendo que no todo el mundo los impugnó, pero en el caso de los aguacateros sí, la mayoría de la industria lo impugnó. Me parece que va a tener que haber un racional para dejar en libertad de contratar esos servicios, claro, si no está en su objeto social, si yo me dedico al cultivo, cosecha y corte, empaque de los aguacates, no puedo subcontratar el corte, pero si yo me dedico al cultivo y cosecha del aguacate, pues, y compra-venta, ¿no? Pues, desde luego que puedo subcontratar los servicios, puedo subcontratar empacadores, puedo subcontratar otras actividades que no forman parte de mi actividad. Ahí hay una enorme discusión y todavía estamos sin una luz clara por parte de las autoridades, pero me parece que hay que lanzarnos a tratar de ordenar nuestros objetos sociales, definir claramente nuestra actividad económica preponderante para abrirnos espacios de contratación de servicios que nos son indispensables para el cumplimiento de nuestros fines sociales y que nosotros no lo sabemos hacer, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave que debemos analizar. Y claro, pues sin correr el riesgo de las enormes multas que establece la Ley Federal del Trabajo y de las sanciones fiscales que pues, establece que a lo mejor podrías tú tratar. Que las sanciones, o sea, las consecuencias fiscales pueden ser desde el rechazo mismo de temas de deducibilidad, la imposición de multas, e incluso también si se llega a considerar que existe una subcontratación abusiva, pues eso puede llegar incluso a generar un tema de delitos. Pero yo creo que la gente no se debe de espantar en ese sentido, si están bien asesorados, si se revisa adecuadamente los objetos sociales, los flujos de los pagos que reciben. Es decir, existen muchas posibilidades para la realización del negocio. Lo que se buscaba, y una vez más, regresando a lo que tú decías al principio, la idea de lo que se buscaba con esta reforma era evitar ya ese tipo de abusos, que además de evitar pagos de PTU, en muchas ocasiones también se habían convertido para muchas empresas en una salida para mermar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Para evitar temas de antigüedad, para evitar que estuvieran de alguna manera vinculados. Pues hoy en día ya se ha entendido, ya hemos entendido después de la reforma que las cosas cambiaron y lo que se debe hacer también es seguir también un tema, te digo, de compliance hacia el interior de las empresas y de diálogo de las cámaras y de los diferentes sectores industriales para sensibilizar también a las autoridades fiscales y laborales acerca de la complejidad que pueden llegar a tener muchos de los ámbitos económicos y que a lo mejor la regla general, como fue planteada en un principio, no alcanza a cubrir, ¿no? Tú lo dabas ahorita con estos ejemplos
de los aguacateros y con el tema también de los hoteleros, pero hay otras ramas industriales como es el tema de la construcción, por ejemplo, que hacia el interior de los temas de la construcción se van abriendo una serie de posibilidades completamente variables, en donde puedes encontrar servicios altamente especializados que tienen que ver con construcción y que pueden ser la instalación de aires acondicionados, la instalación de cortinas eléctricas en naves industriales. Es decir, no podemos llegar a dimensionar, los que no nos dedicamos a la construcción, el alto nivel de especialización que puede llegar a existir y que el objeto social de diferentes empresas tienen que ver justamente con servicios altamente especializados. Y la otra, puede ser que una empresa constructora necesite una instalación especial de aire acondicionado, que puede ser, digamos, algo más permanente, pero si lo que se necesita es montar un elevador especial o un montacargas o una cortina eléctrica que permita sellar y que no permita entrar el calor o que no permita salir el frío de una cámara frigorífica, es decir, que es algo que no es tan común que una constructora tenga que estar haciendo y que eventualmente es necesario subcontratar por 1, 2, 3, 5, 10 ocasiones, pero que no es algo permanente dentro de las actividades de la empresa. Fíjate que ahora que mencionabas esto y todas las variables que se pueden presentar en materia de subcontratación posible, ¿no? No la que está prohibida, sino la posible, que es de la que hemos estado hablando, yo creo que una cosa que también debe ser, que es muy recomendable y que tienen que tener mucho cuidado todos los que nos escuchan, es tener contratos adecuados. Es decir, que el contrato que celebren entre contratista y contratante, entre cliente y proveedor, realmente refleje con claridad, e incluso pues puede ser hasta ahí sí un poco detallado, lo que se va a realizar, qué actividad se va a realizar. Porque de esta manera es muy fácil contrastar cuál es el objeto del contrato, qué es lo que estoy contratando, y puedo contrastar claramente si está en mi objeto social o no está en mi objeto social, si tiene que ver con mi actividad preponderante o no tiene que ver con mi actividad preponderante. Entonces, tener un contrato claro es importantísimo. Todo el contrato, pero el objeto del contrato aquí cobra la mayor relevancia. Algo que está vinculado a esto, pues es que las facturas que emitan tengan el detalle, y ahí tú podrás a lo mejor ampliar el tema, pero que haya consistencia entre el objeto del contrato y el contenido de la factura. Yo he revisado casos en el que el contrato está muy claro, pero las facturas no. Las facturas hablan de servicios generales o de una cosa que puede generar una confusión o el aprovechamiento de alguna autoridad de mala fe que quiera simplemente pues, sancionar por sancionar o extorsionar, ¿no? Esperemos que no se preste a estas cosas, pero me parece que es un tema muy relevante y les quiero decir que el plan de inspección del trabajo de este año, las inspecciones del trabajo, una gran parte de ellas que están definidas van a estar vinculadas al tema de subcontratación, pero no lo van a hacer de manera aleatoria, van a ir con información específica. ¿Por qué? Porque hay una integración que además está establecida en la ley de información entre el SAT, el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues a base de procesos bien definidos por parte de ellos, llegarán a una empresa para decir, oye, enséñame el contrato que tienes celebrado con el proveedor 2, ¿no? Y muéstrame las facturas y muéstrame el desempeño de esto. Porque ellos ya detectaron previamente que es una práctica indebida, que están haciendo una subcontratación no especializada con una empresa de estas que venden productos milagros, como tú bien le llamas, y van a ir a tiro dado, no van a perder tiempo en estar rascando y buscando las cosas. Así es que esta consideración de tener bien claro y revisar que el objeto social de mi proveedor pues también se ajuste al objeto social mío, que no haya un choque. Oye, es que tengo este servicio que tú no tienes, sí, pero tienes 10 más que yo sí tengo. Bueno, de hecho, pues se pueden contratar otros servicios siempre y cuando no coincidan el servicio que estoy contratando con el que yo tengo en mi objeto social. Y yo le quiero dar esta relevancia importantísima al contenido de los contratos
y de las facturas, y en su caso de los reportes, si es que hay reportes, pues también que estén Que el coordinados. tema de los reportes y se vuelven muy relevantes también porque hoy en día, para efectos de la deducibilidad, no es suficiente el contrato y la factura, sino que también tienen que haber trazos de que el servicio o la actividad realmente existió. Entonces, si en el contrato se está poniendo la obligación de presentar reportes, de estar mandando información, de presentar avances, es muy importante que se vaya documentando. Si es un tema de un servicio, por ejemplo, de obra, pues que se vaya dando un registro fotográfico del proceso, de la obra o de las actividades que se fueron realizando, que exista la información sobre la veracidad del servicio que fue prestado, porque ese es otro de los temas que también va a estar eventualmente revisando la autoridad. Y entonces tienes ahí el tema del contrato, tienes la factura, tienes la trazabilidad de los servicios, lo que en materia fiscal se le llama la materialidad, y todo esto lo tienes que terminar vinculando con el objeto social de la empresa para poder determinar si una erogación cumple con todas estas obligaciones, tanto fiscales como laborales, y si se hizo de manera adecuada. Sí. Y yo también, a lo mejor tratar un tema que no es jurídico, es exactamente todo lo contrario, que es hacia donde se han migrado muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que es a la informalización de los servicios, ¿no? Pues simplemente yo no puedo hacer esto, tengo miedo de que si contrato el servicio no vaya a ser deducible la factura, no vaya a tener multas, consecuencias fiscales, etcétera, pero si tengo un proveedor serio, no van a ocurrir nada de estas cosas. Y la otra cuestión, si yo por temor ante esta situación, pues mira, mejor te contrato sin contrato, tú venme a hacer la chamba, aquí te pagamos en efectivo y aquí no pasó nada, no quedó huella de la materialidad, ni de la factura, ni del contrato, todo lo vamos a hacer tras bambalinas. Ahí los riesgos se potencializan, porque si llegas a tener un riesgo, un accidente de trabajo, o una inspección que te toque de malas, que te lleve una inspección extraordinaria en donde usted qué hace aquí, pues el trabajador no va a estar entrenado para decir, no, yo nada, yo vine a salvar a mi tío, va a decir, no, pues yo vine aquí a pintar, yo vine aquí a hacer esto, y la verdad, el riesgo se potencializa, Claro, no se baja. Es la peor Así solución. es, no se reduce, se potencializa, así es que traten de migrar y de salirse de esas prácticas, es que es el peor de todos los escenarios. Es mejor gastarse unos centavitos ahí para tener una buena asesoría adecuada o tener un proveedor serio que también les garantice que el servicio o la obra especializada a contratar se va a hacer correctamente. Oye, Feri, para ir cerrando, yo te pediría que pudieras aclarar y reforzar este tema de decir, oye, no cualquier servicio que contrata una empresa es subcontratación. Necesitas poner a disposición personal. Yo te quisiera pedir que apuntaras otra vez sobre ese tema. ¿Qué implica ese poner a disposición personal? Sí. Bueno, déjame empezar primero con un ejemplo, nuestros servicios profesionales, ¿no? Nuestros servicios profesionales, nosotros atendemos a nuestros clientes, van personal nuestro, pero evidentemente pues tenemos una expertise muy clara, muy evidente, tenemos nuestra patente para ejercer la abogacía, acreditamos conocimientos jurídicos, etcétera. Entonces, pues por más que el cliente le diga, a ver, joven, siéntese ahí, pues bueno, eso no estará a disposición. El abogado va a actuar, va a cumplir con el servicio contratado conforme a su experiencia, conforme a las instrucciones que le dio su patrón o su socio mayoritario, y pues ahí en realidad no hay esta puesta a disposición. ¿Qué es puesta a disposición? Pues dijéramos, vamos a partir de lo que es la relación laboral. La relación laboral se da sí o sí, haya contrato o no haya contrato, si hay un servicio subordinado. Si la persona que está ahí prestándome un servicio está bajo mis órdenes, bajo mis instrucciones, el tema de la subordinación está realmente, creo que muy claro, y a todo mundo, a las autoridades y a todas las personas, nos queda muy claro cuando hay un servicio subordinado. Es exactamente lo mismo. Si tengo un proveedor, pero ese proveedor me manda al trabajador y yo realmente lo tengo bajo mi control total y absoluto, está puesto a disposición. Entonces ya estoy con un pie en la subcontratación. ¿Dónde tengo que poner el otro pie? Decir, oye, este servicio que me están prestando, poniéndome a disposición personal en el cual yo puedo incidir en lo que va a hacer y no va a ser, por ejemplo, un guardia de vigilancia.
Claro. Oiga, usted no deja entrar a los camiones verdes. Usted no cierra la puerta y a partir de las 10:01 no deja entrar a nadie. Está a mi disposición, está Claro. realizando actividades, pero yo no me dedico a la vigilancia, entonces lo puedo subcontratar. Entonces puede ser que me tope con esta cuestión que me haga dudar, si hijo, yo estoy dando instrucciones, están a mi disposición. Bueno, el segundo paso que hay que analizar, ese servicio o esa obra tiene que ver con tu objeto social, no, pues la puedes contratar. Tiene que ver con tu actividad económica preponderante, no, pues la puedes contratar. No importa que estén bajo tus instrucciones, ¿no? Porque esa subcontratación es justamente la que está permitida. Está prohibida en lo general y permitida en lo particular, en las dos consideraciones que ya hemos mencionado muchas veces, que no forme parte del objeto social y que no forme parte de la actividad económica preponderante. Creo que con esto ya podríamos empezar a hacer algunas conclusiones. Sé que nos van a hacer algunas preguntas y trataremos de responderlas. Entonces, pues muchas gracias y vamos a la siguiente parte. Un gusto, Arturo. Muchas gracias a ambos. Ahora pasamos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta seleccionada es, si mi objeto social no es acorde a la actividad que realmente desempeño, ¿se recomienda modificarlo, aunque no contrate servicios especializados? Sí, si me permites, Fer, yo creo que sí es conveniente hacer esta adecuación para que en la medida de lo posible la información estadística que tienen tanto las autoridades fiscales y laborales del Seguro Social sobre las actividades que realiza una empresa sea lo más acorde a la realidad. Porque es común que en ciertas ocasiones las empresas surgen con un objetivo, tienen pensado la venta de ciertos productos o servicios y por una cuestión de mercado terminan decantando hacia otro lado y entonces se pueden hacer estas adecuaciones, es conveniente hacer estas adecuaciones para que ya sea la actividad preponderante que fue dada de alta cuando una empresa se constituyó en el Registro Federal de Contribuyentes, que lo que tienen asentado en su acta constitutiva y en las actas sociales sea acorde a las actividades que están realizando y se debe de acotar, independientemente de que se esté pensando en subcontratar servicios especializados. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo, porque no voy a subcontratar servicios, me quedo con mi objeto social de 20,000 actividades. El día que contrate o subcontrate un servicio, pues corro el riesgo de que en esta rutina de contratar pues, bienes y servicios, porque todos los necesitamos, realmente incurramos en una práctica riesgosa, ¿no? Entonces, yo también coincido contigo, me parece que ahora lo más sensato es tener claro los objetivos, el objeto social acorde a lo que está realizando cada quien y vinculado con la actividad económica preponderante, desde luego. Gracias, licenciados. Muy bien, pues siguiendo con esta parte de las preguntas, la siguiente nos dice, ¿puedo modificar la actividad preponderante ante el SAT? Iniciamos con ciertas actividades que hoy ya no llevamos. ¿Eso tendría algún impacto para mi empresa? Sí, cuando una empresa se da de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, señala las actividades que va a realizar y se puede señalar también porcentajes de actividades. Puede decir, por ejemplo, en el caso de un despacho de abogados, se puede señalar que los ingresos que se pretende obtener son 90% por conceptos de servicios legales y 10% por comisiones o por mediaciones. Bueno, en ese caso, si resulta que el negocio se fue decantando más hacia un lado que hacia el otro, lo que se puede hacer es presentar un aviso de modificación de actividades ante el Servicio de Administración Tributaria y es un tema que los propios contadores de la empresa, sean externos o internos, podrán realizar. Es un trámite verdaderamente sencillo y es conveniente ir adecuando a la realidad de la empresa las actividades que se tienen reportadas. Ratifico lo expuesto. Es expertise total de Arturo, pero sí nada más la recomendación de que busquen bien en el contrato, que en las declaraciones se diga a lo que se dedica cada una de las partes. Ya hablamos del objeto del contrato, pero creo que en la parte declarativa, es decir, yo en mi objeto social tengo como principal actividad conforme a mi objeto social tal y cual y requiero estos servicios especializados que no son de mi expertise y el prestador de servicios tendrá que decir lo mismo, es decir, yo
me dedico a esto y tengo esta especialidad y estoy en posibilidad de prestar este servicio especializado en favor del contratante, ¿no? Gracias. Y ya para cerrar nuestro bloque de preguntas y respuestas, nos dicen, ¿cómo evitar la simulación con estos productos milagro? ¿Cómo es que se siguen ofreciendo prácticas de simulación? ¿Qué tendría que solicitar a la empresa que ofrece servicios especializados para que pueda asegurarme que no estoy adquiriendo un problema? Pues, a reserva de que te refieras a muchos temas que son de tu expertise, yo les diría que es muy importante revisar el REPSE. No hemos hablado de toda la reunión del REPSE, este registro que se le exigen a los prestadores de servicios especializados y que debe estar vigente al momento de la contratación y al momento del pago. Entonces es muy importante, es una plataforma bastante amigable que pueden consultar, deben consultar antes de contratar a un proveedor o bien antes de realizar el pago de lo convenido. En la Secretaría del Trabajo han advertido que muchas empresas sacan el REPSE para engañar a los clientes. A lo mejor van a prestar un servicio de la misma actividad, inclusive que coincidan en el objeto social. Estos son Juan Sin Miedo, son empresas que nacen y desaparecen del mismo día. Y pues los engañan porque dicen, yo tengo REPSE. Si tengo REPSE, te puedo prestar el servicio que quieras. Entonces hay que hacer la revisión de la que ya hablamos mucho y por otro lado revisar que el REPSE esté vigente. El REPSE no es licencia para matar, no significa que puedo subcontratar lo que está prohibido por el solo hecho de que tenga REPSE. Es muy importante tenerlo en consideración y las demás te las cedo. No, y en el tema, cuando se acercan este tipo de proveedores que ofrecen los productos milagro, que son una maravilla porque vas a pagar menos impuestos, los trabajadores van a estar muy contentos, están perfectamente apadrinadas y estas operaciones, todas las autoridades habidas y por haber las han palomeado. Pues en realidad lo que se tiene que hacer en esos casos es, si se acerca algún proveedor de este tipo de servicios, lo mejor es consultarlo con los asesores, tanto fiscales como laborales, para ver si efectivamente esto que están ofreciendo es real. Y en muchas ocasiones también hay que ponerles la prueba de la risa, ¿no? Si lo que me están diciendo es que van a pagarle a los trabajadores con el 10% de sueldo y lo demás va a entrar como un esquema especial, autorizadísimo en las leyes, pero que en realidad que te van a estar pagando conceptos que son para la jubilación o para la pensión del trabajador y que se los están adelantando y que por eso están exentos, pues eso no pasa tampoco la prueba de la risa, ¿no? O sea, en muchas ocasiones estos servicios y estas empresas que siguen existiendo, que ofrecen servicios y esquemas abusivos, pues la realidad de las cosas es que se debe de correr de ellos, ¿no? Durante muchos años las empresas abusivas que ofrecían esquemas abusivos de subcontratación, muchas empresas, nosotros les decíamos, oye, no le entres a esto, está mal, vas a tener un problema. En muchas ocasiones los clientes nos decían, hombre, tengo un compadre que lleva metidos con estos cuates 10 años y nunca les ha pasado nada, pero el día que pasa y es muy seria la cosa. Sí, hay que considerar que las multas, las infracciones son tanto para el que presta el servicio como para el que lo recibe, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy importante no caer en la tentación de estos productos milagro, hacer las consultas y sobre todo pues tratar de verificar que el proveedor es un proveedor establecido, serio, y que está en regla con todo lo que tiene que contar, que me parece que es una manera de demostrar su responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, Fernando y Arturo. La tarea de todos ahora será enfocarnos al análisis de nuestros objetos sociales y la actividad económica.